Buenos días, querida familia. La paz del Señor Jesucristo sea con todos y todas en esta mañana del Señor. Nos alegra mucho de contar con su presencia en esta mañana del 6 del mes de septiembre del año 2020. Aquí nos encontramos nuevamente en otro domingo más de reflexión, día que es del Señor y que también comenzamos en las mañanas con esta experiencia de reflexión bíblica y en la cual seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado haciendo una interesante travesía alrededor, ¿verdad? O a lo largo de la experiencia del libro de los Hechos de los Apóstoles y obviamente vamos aprendiendo, ¿verdad? Cuáles son aquellas cosas que nos resultan importantes, resaltando aquellas partes de la historia, aquellos hechos, ¿verdad? Que siguen iluminando nuestra fe cristiana y enseñándonos, obviamente, sobre lo que el Señor tiene para mostrarnos a través de ella. Gracias por acompañarnos en este día y pues, como siempre, en esta mañana me acompaña mi hermano, el anciano gobernante Freddy Reyes Sorto, a quien le doy la bienvenida en esta mañana y lo voy a saludarle y pueda saludarles a ustedes. Con tu mano guiándonos a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra que, Señor, podemos ver a través del testimonio de tu palabra, como tú te has movido y te mueves, Señor, en nuestras vidas, porque en ti estamos, en ti somos, Señor, y en ti nos movemos. Padre, te presentamos esta actividad de reflexión bíblica para que tú, Señor, nos guíes y nos ilumines y que podamos, Señor, llevar a acciones para agradarte y bendecir, Señor, al pueblo, Señor, que nos rodea, al pueblo, Señor, en que vivimos, al pueblo, Señor, que tú, Señor, has llamado y que está llamando, Señor. Y porque continúas tu labor, Señor, de traer a todos aquellos, Señor, a tu reino. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de hoy es de Pedro y Cornelio. Una experiencia interesante. Y la lectura se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del verso 30 al 48. Así que vamos entonces a dar lectura a esos textos. Hechos 10, del 30 al 48. Amén. Por aquí tenemos la lectura de la mañana de hoy. Si sintieron como que de repente se congeló la pantalla, fue que en la zona de Bayamón se fue la luz y ahora fue que regresó. Así que
Estaba hermano Freddy en mitad de la oración cuando se nos fue, pero ya lo agarramos de nuevo y estamos conectados a través del teléfono. Queremos leer en Hechos 10 del 30 al 48 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace 4 días, contestó Cornelio, mientras oraba en la tarde, como es mi costumbre, se me presentó de pronto un hombre vestido con un manto resplandeciente. Cornelio, me dijo, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Entre varios hombres a Jope en busca de Simón Pedro, quien está alojado en casa de Simón el curtidor, junto a la orilla del mar. Enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Ya veo que para Dios no hay favoritismos. En todas las naciones, Él ve con agrado a las personas que lo adoran y actúan con justicia. Estoy seguro de que ya ustedes habrán oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel sobre la paz con Dios, que se puede obtener mediante Jesús, el Mesías, Señor de todos. Este mensaje empezó en Galilea y ha estado resonando en Judea desde que Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo. Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de las obras que realizó en todo Israel y en Jerusalén. Allí lo condenaron a morir en la cruz, pero Dios le devolvió la vida el tercer día y lo presentó, no delante de todo el pueblo, sino delante de ciertos testigos que habían seleccionado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó. Él nos envió a predicar al pueblo y a testificar que Él es el Hijo de Dios. Ha nombrado juez de todas las personas, vivas o muertas. Los profetas afirmaron que cualquiera que crea en Él alcanzará el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. Los judíos que andaban con Pedro, que eran defensores de la circuncisión, estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo lo recibieran también los gentiles, pues los oían hablando en lenguas y alabando a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿quién puede oponerse a que yo bautice con agua a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma que lo recibimos nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús el Mesías. Entonces Cornelio le suplicó que se quedara con ellos varios días. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un relato interesante. Este tema empieza hablándonos en el capítulo 10, desde el verso 1, y vemos ahí una situación bien particular que no es solamente de este hecho histórico, sino que sucedía también, por ejemplo, en el caso de Simón, cuando iban a bautizar a Jesús, de Zacarías, también con la Virgen María, como también cómo el Espíritu Santo interviene en todo el proceso, donde la posibilidad, ¿verdad?, de comunicación no era como hoy, que podía haber un celular, unos celulares, y aquí pues pasa igual.
está ocurriendo un evento con Cornelio en Cesarea y otro evento en Jope, y ambos están coordinados, ambos son dirigidos por la intervención del Señor y la guianza del Espíritu Santo. O sea que este es uno de los principios fundamentales que tenemos, de que hay que tenemos en este mundo alguien que tiene el control de las cosas, que nosotros no los vemos, pero sí podemos ser guiados por ese Espíritu de Dios, como nosotros lo conocemos. Así que también a mí me gustaría hacer una lectura que está en Gálatas 3, versos 11 al 14, que dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Que se me fue un poco aquí. Hemos visto cómo el Espíritu Santo ha venido con la obra de redención, haciendo la obra de redención, derribando las barreras, sobre todo del prejuicio, en el caso de Felipe, de Pablo, de los discípulos, de la comunidad de seguidores del Señor. Hoy tenemos una narración de la experiencia de Pedro en Cesarea, en casa de Cornelio. Nos parece interesante cómo una persona como Pedro mantiene su carácter, sus hábitos y carácter judaico. Sin embargo, es sensible a la voz del Espíritu para aprender y transformar su vida y entender que en Dios no hay favoritismo, sino que ve con agrado a quienes le temen y actúan con justicia en sea de cualquier nación esta persona. La naciente iglesia que surgía en el judaísmo comienza a plantearse las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que este mensaje, que pensábamos que era para el pueblo de Israel, es más aceptado por personas ajenas a nuestra tradición y raza? ¿Cómo vamos a incorporarlas dentro de la comunidad? ¿Cómo podemos ser parte del judaísmo y a la vez tratar a estas personas a quienes nuestras leyes religiosas rechazan? Personas como Pablo pensaban que los cristianos debían de ser una entidad nueva y separada del judaísmo, pero también habían otras que pensaban que para que una persona gentil fuera parte de la comunidad, primero había que hacerse parte del judaísmo. Eso es lo que está planteado. No sé si hay algún comentario, hermano Richard, en este punto. No se está escuchando. Saludos, ¿me oyen ahora? Sí, hoy sí.
Qué bueno, disculpen, que hice un cambio aquí de cables. Sí, la iglesia naciente, mis hermanos, ustedes deben saber que está en toda su transición. Los inicios de cualquier proyecto en la fe y en cualquier proyecto de la vida son complicados. Son complicados, entre otras cosas, porque al usted atraer personas que antes no pertenecían al círculo íntimo o aquellos que ya conocían la cultura, que conocían lo que significa, ¿verdad?, ser judío, y ahora ir añadiendo personas que vienen desde afuera con otras costumbres, otros modos de ver inclusive a Dios, hace más complicado que estos inicios de la iglesia sean tiempos de adaptación, sean tiempos donde hay un aprendizaje o sean tiempos donde se tienen que superar unas barreras importantes que tienen que ver básicamente, ¿verdad?, con los aprendizajes culturales que todos y todas tenemos. Sucede con nosotros también y hoy día nosotros no somos una excepción. A nosotros también como creyentes se nos hace a veces complicado aceptar a ciertas personas dentro de nuestras comunidades de fe y por años hemos estado tratando de reflexionar en torno a cómo podemos ser mejores creyentes en los tiempos contemporáneos, donde hay tanta diversidad, donde hay tanta eh, multiplicidad de ideas, y eso es lo que está viviendo la iglesia. La iglesia se está expandiendo, no solamente territorialmente, sino que al expandirse territorialmente también se amplía su visión, se amplía el perfil de las personas que forman parte de ella, se amplían los idiomas que los feligreses y miembros se van añadiendo. Y el relato de hoy es precisamente un relato donde la iglesia se pregunta si debemos o no debemos darle paso a aquellas personas que son distintas a nosotros a ser parte de la comunidad de fe. Sí, esta cuestión de la aceptación, ¿verdad? Nosotros vemos en la Constitución, por ejemplo, que, por ejemplo, para un empleo, pues no se debe tomar en consideración origen, origen nacional, ¿verdad? O sea, de dónde haya nacido la persona, sus preferencias, sus preferencias políticas, su forma de pensar políticamente, por razones de género, por razones de etnia. Vemos ahí, ¿verdad?, que ha habido un impacto de estos fundamentos, por lo menos en lo que veo de cristianos, porque esa es nuestra cultura y nuestra sociedad tiene sus orígenes ahí. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es otra cosa. Y ocurre también a nivel personal. Nosotros tenemos unas formas de no aceptación por prejuicios con los que hemos nacido y que muchas veces lo podemos estar haciendo en forma inconsciente. Y de eso es lo que se trata, ¿no? Es como nosotros traemos a nuestra conciencia nuestra forma de conducta, y pasa tiempo para a veces uno percatarse de que lo que está haciendo uno no es correcto. Lo hemos estado viendo a través de las experiencias que hemos estado estudiando. Por ejemplo, Felipe, cuando va a Samaria, lo habíamos hablado, en su encuentro con el etíope, el eunuco. Tenemos al apóstol Pablo, cuando Saulo de Tarso, donde se encuentra en situaciones donde era un perseguidor de la iglesia porque había nacido en un medio y había sido educado de una manera que no le permitía, que eso le hacía poner unos filtros, unos requisitos para poder entonces aceptar las personas. Y aquí vamos a ver otras particularidades de Pedro, del apóstol Pedro.
Aquí en lo que estamos estudiando hoy, vemos desde el versos 30 al 32, yo le titulo aquí de Cesarea a Jope. Le llamo yo, ¿verdad? Porque así empieza en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 10 de Hechos, nos habla de un centurión, que en realidad era un poco más que eso, porque un centurión es aquel que está dirigiendo un grupo de 100 personas, ¿verdad? Y viene ese centurión, pero en el caso de Cornelio, dirigía un batallón que podían estar entre 400 y 600 soldados. Era una persona importante. Y Cesarea, que fue construida ¿cómo se llama? Por Herodes el Grande, era una obra de ingeniería en términos de puertos extraordinaria, ¿verdad? Pues un rompeolas grandísimo, una obra pública grande también, de tal manera que esa ciudad, después de la muerte, después que lo que pasa en Jerusalén, que se volvió en Judea, se volvió ingobernable, los poderes de Roma oficiales se centraron en Cesarea. Que esa ciudad, y ahí creo que el hermano Richard estaba hablando de un evento que cuando Pedro manifiesta contestándole al Señor que quién dicen ustedes que soy yo, y él le contesta, tú eres el Hijo de Dios. Pues ahí en Cesarea, parece, si no mal no recuerdo. Así que era una ciudad importante que estaba, donde estaba, y nos lo confirma el hecho de que ahí había un centurión, o sea, que había una fuerza importante de parte del gobierno romano. O sea que ahí Cornelio, entonces, es un extranjero. Y nos dice que era una persona devota, era una persona que seguía los principios y la religión judía, de tal manera que sus hábitos también se conformaban a ellos. Dice que estaba en ayuno en esa hora, a la hora novena, a las 3 de la tarde, estaba ocupado en la oración. O sea que, y la otra cosa que hacía Cornelio es que hacía buena obra social, era compasivo, y dice que esas cosas Dios las vio, y por eso hay la experiencia, ¿verdad? Que tienen en esta oportunidad. También nos habla de una ciudad, una ciudad que es Jope. Jope se constituyó en tiempos anteriores, antes de existir Cesarea, en el único puerto que había ahí ¿verdad? Para el comercio, de tal manera que y la historicidad de Jope pues, se data hasta de 15, hasta el siglo XV antes de Cristo. Ya hay unos datos de que existía esa ciudad y ese puerto. Ahí en ese puerto fue donde se embarcó también el profeta Jonás cuando estaba huyendo de ¿cómo se llama? Del llamado de Dios de ir a Nínive a predicar, a predicarles, ¿verdad? En este caso era un mensaje de juicio. Así que, y también ahí en ese puerto, por ahí entraron también las maderas con las que se construyó el templo de Salomón. O sea que era un sitio importante. Entonces, ahí Jope está situado a unos 50 kilómetros al sur de Cesarea y a unos
45 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Son ciudades costeras en el mar Mediterráneo. Así que yo me imagino que es una cosa hermosa ahí. Cesarea es una ciudad entonces importante y lo mismo también Jope tuvo esa relevancia histórica. Así que uno de los valores que vemos que se nos resalta ahí en Cornelio era la oración, o sea que ahí nos dice que era una persona de fe, una persona que creía en Dios, en el Dios de Israel, y en su generosidad. Cornelio era generoso, era una persona que obviamente Dios él era sensible a la voz de Dios, de tal manera que como habíamos dicho en el comentario anterior, que aquí se estaba dando una situación de que los extranjeros estaban siendo más sensibles al mensaje de Dios que el mismo Israel, a quien se le había llevado el mensaje originalmente, incluso por el mismo Hijo de Dios, por el mismo Jesucristo. En la experiencia que tiene, vemos en esos primeros versos, es que le dice, mira, cuando le dice, ¿y para qué me mandaron a llamar? Hace la pregunta Pedro. Le dice, hace 4 días yo estaba aquí ocupado en la oración. O sea que 4 días y que inmediatamente que tiene la experiencia de que ve a un ángel, que lo ve fijamente, dice. Aquí pues nuevamente traemos el tema de cómo estamos ante situaciones extraordinarias donde Dios está interviniendo de una manera especial con las personas. Pues yo decirme que es un hombre con vesturas resplandecientes solo nos trae el recuerdo de la aparición en la zarza ardiendo de Dios a Moisés. Así que estamos, y lo mismo que ocurre con la aparición de los ángeles a las mujeres en el día de la resurrección. O sea, son situaciones particulares que nos dan como un realce de que estamos aquí en algo que es más allá de la razón humana y que no lo podemos entender. Bueno, si yo me pongo a pensar, si a veces yo no puedo entender cómo una semilla pasa, que está en la tierra, pasa a empezar a germinar. Yo no entiendo ese fenómeno. Yo particularmente no lo entiendo. De repente vemos que empieza a salir el renuevo, ¿verdad? Las hojitas verdes. Así que eso en la misma naturaleza nos maravilla, y en este caso pues estamos ante unas situaciones que no entendemos y damos nuestra acción de movernos a la fe. A la fe, una fe que está bien fundamentada también porque es comprobable, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, porque hay unas conductas que respaldan esas experiencias, son consistentes. Así que ese hombre con vestiduras resplandecientes que le habla a Cornelio, le dice que Dios lo ha oído. Se habla de la generosidad, de las cosas que hacía Cornelio. Eso no lo podemos entender como que es una forma de compensar ese tipo de actividades, pero sí hay una concordancia de cómo Dios ya ha estado operando en la vida de Cornelio, en su conducta. Busca y ve la intención de agradar a Dios.
busca, así que la orden es que busque a Pedro, a un hombre que se llama Simón, que le dice, y que es conocido, ¿verdad? Que es Pedro, y que está en la casa de un hombre que también se llama Simón, ubicada a la orilla del mar. Una serie de detalles interesantes. Le dice que está a la orilla del mar, cómo se llama el dueño de la casa, cómo se llama a quién va a buscar. Así que hoy pues le hubiera puesto tal vez un pin ahí para que llegara con el GPS. Pues en ese tiempo no estaba, pues hoy se lo hubiera podido dar. Y así que lo fueron a buscar inmediatamente. Pues dice, mira, hace 4 días estaba yo aquí en mi casa. Así que entonces dice que él inmediatamente mandó a 2 de sus criados y uno de los soldados que también era era piadoso, era practicante de la religión, a quienes les contó lo que había ocurrido y lo mandó entonces específicamente a buscar a Pedro para escuchar lo que Dios tenía para ellos. Así que hay unos detalles bien específicos. Por eso es que entonces para mí se hace, esto valida la experiencia de haber visto al ángel, al hombre o al ángel o al hombre con vestiduras resplandecientes. No sé si tienes hasta ahí algún comentario, hermano Richard. Bueno, miren el escenario, querida familia. Es una iglesia nueva, una iglesia pues, que nace en Jerusalén, ¿verdad? Y desde allí, ¿verdad? Que Jesús, el resucitado, los manda y cuando ascienda a los cielos dice, váyanse allá a Jerusalén, esperen el Espíritu Santo y a partir de esa experiencia, ¿verdad? Del poder del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia, empieza obviamente la iglesia a experimentar una dimensión nueva de lo que es la fe, de lo que es la proclamación, inclusive a conocer a Jesucristo desde otra óptica, porque a la medida que empiezan a conocer a gente distinta y personas nuevas, empiezan a añadirse. No se olviden que hace unas semanas atrás estábamos hablando acerca de aquel etíope. Y ese etíope también iba leyendo las escrituras, no sabía y no tenía quien le explicara lo que decían las palabras del profeta, y entonces obviamente Dios mueve, ¿verdad?, uno de los apóstoles para que vaya allí y le explique lo que son las escrituras y le explique obviamente qué es lo que están leyendo. Así que ya tenemos un ejemplo, ¿verdad?, ahí con este etíope de cómo la iglesia va expandiéndose en direcciones distintas, con gente con perfil distinto, habíamos dicho, ¿verdad? Una persona de África, de raza negra, que sirve en ciertos, ¿verdad?, niveles de lo que es la servidumbre de las personas de sociedad más elevada y más importante. Y ahí vemos que el rostro típico del judío de la sinagoga, el que siempre se toma el café con nosotros, que se parece a nosotros, y de repente llega esta persona que podemos decir en nuestras palabras de pueblo rara, que no se parece a nosotros, que es distinto en la manera en que habla, tiene un acento distinto, y decimos, pero ¿de dónde será esta persona? ¿Verdad? Porque habla español, pero tiene un cantado diferente, tiene una entonación diferente. Y ahora viene un segundo ejemplo importante, y estamos hablando de Cornelio, una persona. Cornelio significa aquel que tiene cuernos, en el latín, ¿verdad? Y en el griego. Y los cuernos en la Biblia, y tanto en el Apocalipsis, siempre que hay una aparición de cuernos en la Biblia, significan poder. Siempre van a representar el poder. Así que tenemos ante nosotros una persona con poder, con autoridad, una persona con influencia, y es parte del ejército ocupacional de Roma. Oye, esto es bien importante porque si hay algo entre la relación entre los judíos y los romanos,
es que era una tensa calma y una relación en donde había una, digamos, una diplomacia en esta relación, pero siempre nos reservábamos, ¿verdad? Por decirlo así, el derecho a la admisión. Y Cornelio cumple con el perfil de una persona de fe. Cornelio camina como caminan los judíos de la época, habla, ora, tiene intereses espirituales y en las iglesias, ¿verdad? Yo llevo como pastor más de 20 años y usted puede ver que a veces en las congregaciones a las que nosotros pertenecemos hay personas que son afiliadas, ¿verdad? Los que se hacen miembros, que son 100% miembros y están, pero hay otros que llamamos los simpatizantes, que están desde la distancia mirando y escuchando y participando tímidamente, pero no están totalmente inmersos. Sin embargo, eso no significa que no haya un interés espiritual y que Dios no está haciendo una obra en la vida de esta persona. Por eso es bien importante que nosotros cuando miremos el espectro amplio de lo que significa ser cristiano, no nos fijemos en un estereotipo particular. Y en años pasados o décadas pasadas, muchos grupos religiosos cayeron en el error de crear una imagen, un arquetipo, digamos un dibujo de lo que debe ser un cristiano, inclusive cómo debe estar vestido, si debe tener barba o no debe tener barba, cuál larga debe ser la falda, si debe utilizar esto y lo otro. Y los que no caían dentro de estos perfiles, ¿verdad? Que era como una manera de la comunidad misma validar o invalidar, se convirtieron, ¿verdad? En algún momento obsesionados con criterios que no eran tan importantes. Y aquí nosotros estamos ante un cuadro donde la misma escritura, el mismo libro de los Hechos nos pregunta, y nosotros vamos a dejar entrar a nuestro círculo íntimo aquel que es parte del ejército y del grupo que nos ha ocupado por tanto tiempo. No debemos tener sospechas, porque este hombre es parte del poderío romano, es parte de los que tienen influencia. Así que en ese debate, ¿verdad? En esa cosa se está dando, y por el otro nivel, como dice muy bien Freddy, el Espíritu Santo está hablando con Cornelio hace tiempo. No necesariamente se ha hecho miembro de nuestra iglesia, pero está participando en todo lo que es la experiencia de la fe. Y aunque no cumple con nuestros criterios, dice el texto, cumple con los criterios de Dios. Y a veces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de que juzguemos a las personas por nuestros criterios y nos olvidemos que lo que a veces nosotros rechazamos para Dios es un tesoro preciado. Amén. Es importante ver, ¿verdad? Nosotros estamos hablando en ese momento alrededor de la década entre 30 y 40, en el año 30 y 40 probablemente, de lo que está ocurriendo ¿verdad? Del primer siglo, el principio de la era cristiana. Sé que ya para ese tiempo había muerto Herodes el Grande, que era el que había mantenido un control bastante grande y de manera bien estratégica, el control sobre la Palestina y sobre Judea. Así que cuando muere Herodes el Grande se ocurren unas situaciones donde se pierde ese liderato y ese control, y hay la necesidad de, entre comillas, ¿verdad?, de parte de Roma, de ir asumiendo unos roles directos. Y probablemente lo que dice nuestro pastor en esta mañana de los perfiles de cómo debe ser un cristiano que se dio en unos tiempos, pues allí también había un perfil de lo qué es lo que debe de ser un judío. Posiblemente uno de ellos hubiera sido bueno, el odio, porque esa fue una de las bases hacia el poder dominante, hacia Roma, y en este caso a los soldados, a los centuriones, y
sobre todo a los que les cobraban impuestos, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que hacía Roma también, ¿verdad? Cobrar los impuestos, y había cobro de impuestos de Roma y cobro de impuestos por razones religiosas que tenían también el Sanedrín. O sea, que habían, si vamos a ver, Pedro era parte de esa cultura. Así que no podía estar, o sea, que ese perfil estaba en su mente también, y tuvo que trabajar con esa situación. Eso es como hoy, por ejemplo, en términos de la visión y preferencia política, que por razón política nosotros podemos pensar que está también excluido de un perfil cristiano, ¿verdad? Pero Dios puede estar obrando en todo esto. Por eso es que Dios, el Señor, es el Señor. Nada está por encima del Señor. O sea, Él es el que controla las cosas. O sea, hay cristianos que tienen unas convicciones de un tipo religioso, y hay otros que tienen de un tipo político, y hay otros que tienen otras convicciones de otro tipo político. Y pasaba en Israel lo mismo. Por ejemplo, Jeremías pensaba que Nabucodonosor era un instrumento de Dios. Y hay otros que pensaban que no, que era una forma de subyugar al pueblo, y era una manera de indignidad que ocurría con Israel. Así que al final lo que tenemos que estar abiertos es a lo que Dios está haciendo al corazón de la persona. Y esto pues tenemos ahora el mensaje de Pedro, por ejemplo. Aquí vamos de Jope, como yo lo he titulado, de Jope a Cesarea. O sea, ya vimos de Cesarea a Jope, aquí vamos de Jope a Cesarea, que es la forma que de la experiencia que tiene en Jope, es donde está Pedro, en una azotea, que es una parte plana de las casas que tenían en Israel, que tenían una escalera por el lado, y ahí se fue y tenía hambre, dice, y entre tanto se fue a las 12 del día, ¿verdad? Parte de las costumbres, ¿verdad? Religiosas, a adorar, y ahí tuvo un éxtasis. Un éxtasis donde pudo experimentar, me llama la atención eso, de poder ver que baja un lienzo cogido por las 4 puntas que baja del cielo, y ahí habían entonces todo tipo de animales. Y la voz que le dice es: Pedro, mata y come. Y la reacción de Pedro dice: sí, yo nunca he comido nada, nunca ha habido nada inmundo en mi boca. Así que la respuesta de esto es que lo que Dios limpió, que no lo llame Él inmundo. Y eso ocurre por 3 veces, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad? Ahí el número 3. Se da por 3 veces. Hay una insistencia, hay un convencimiento, y es que nosotros no podemos asumir cosas, principios o acciones de manera correcta, si no las entendemos, si no logramos asumir esa verdad. En este caso, estaba rompiendo con una cosa de que él posiblemente se sentía orgulloso de haber cumplido con reglas, en este caso dietéticas, que después, por ejemplo, en Romanos se habla que Dios no es cuestión de asuntos de comidas y bebidas, es cuestión de libertad y de salvación. O sea, ya aquí va rompiendo todos esos prejuicios que tiene Pedro. Así que tiene la experiencia también de que mientras iban aquella gente caminando, porque
dice que Cornelio le dice, este es el cuarto día, y ellos van caminando hacia Jope, preguntando por la casa donde está Pedro. Dice que tocan la puerta, pero me llama la atención también de que quien le dice a Pedro posiblemente no oye el toque a la puerta, sino que el Espíritu le dice, ahí te están buscando tres, vas y recíbelos, no tengas reservas en recibirlo. Así que eran otras personas que ahí se ve entonces como el Espíritu es el que va guiando esta operación. Y la forma es que, ¿verdad? Es que Cornelio Pedro es dirigido por el Espíritu y recibe a los mensajeros de Cornelio y acepta la invitación. Lo que Cornelio describe, ¿verdad? En su relato es como tú te has dignado en venir. ¿Verdad? Vamos ahora un poquito a Cesarea. Te has dignado en venir. Esa palabra de dignado es decir que Pedro pudo haber dicho que no, pero que dignarse servirse de hacer algo. O sea, tuvo la voluntad de ir, sintió la convicción de ir. Fíjense que esta cuestión de hacer la voluntad de Dios, como pasó yo hablaba de Jonás, Jonás no la aceptó y trató de huir. En este caso, el Espíritu convence ¿cómo se llama? A Pedro, y Pedro lo hace, y lo hace de buena forma. Así que Dios trabaja con nuestro interior de manera que nos sentimos felices con nuestras decisiones. Alguien podría haber dicho, no, pues que el Espíritu fue que le dijo que tenía que recibir y tenía que hacer eso. Pues Dios, no, aquí hubo un convencimiento. Dice que le habló de tres veces, le dijo, le dice, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Cornelio había invitado, así que esa acción digna de escuchar, y me llama la atención también que un oficial militar como era Cornelio se expresara de esa manera, de tal manera que cuando entró Pedro, en los versos anteriores nos habla que él adoró y se postró, y Pedro le dijo, levántate que yo soy hombre igual que tú. Posiblemente no estaba adorando a Pedro, porque es que yo no veo otra reacción de haber tenido la experiencia de haber visto al hombre con vestida resplandeciente y ver que exactamente lo que le dice es de carne y hueso, como Pedro que llega a esa casa. No había otra manera más que adorar a Dios. Cuando uno ve que Dios está obrando, hay un reconocimiento de cómo Dios está obrando en el asunto. No sé si hay algún comentario, hermano Richard. Sí, fíjense, mis hermanos, para aquellos que a veces nos gusta dividir la historia diríamos en mi barrio, en pillos y policías, en indios y vaqueros, buenos y malos. Aquí estamos viendo que la historia de la transformación de Dios, del propósito de Dios, no se da en un ambiente dualista en donde los buenos cristianos convertidos de Jerusalén con la experiencia del Espíritu tienen que buscar a los malos gentiles del mundo. Dios está obrando en los dos polos simultáneamente. Dios está transformando tanto el corazón de Cornelio, puesto que Cornelio, aun cuando no tiene el pergamino de membresía de la iglesia cristiana, vive una vida donde cumple cabalmente lo que significa vivir una vida de fe, vivir una vida de compasión, en este caso, ¿verdad? Las limosnas que él ofrecía, el texto mismo dice que Dios se agradó en esa ofrenda, ¿verdad? No es que Cornelio alcanzó la salvación por medio de esas obras,
sino que Dios ya estaba trabajando en ese corazón, pero lo que había vivido no era suficiente. Por el otro lado tenemos al más duro y quizás uno de los más difíciles de los apóstoles, quizás uno de los más fanáticos, si es la palabra le cabe, Pedro, que viene de unas raíces profundamente judías, que no tiene ningún interés al principio de aceptar a gente que no fuese judía, para que él sea el sedazo, sea el instrumento que Dios utilice para llegarse ante Cornelio. Y es interesante en el texto porque cuando yo digo que Dios está obrando tanto en Cornelio, también Dios está obrando en la iglesia, y particularmente dentro de la iglesia con Pedro, el duro de servir, Pedro el resistente a aceptar a otros distintos a él, Pedro el que, aunque ya salió de la sinagoga, pero como todavía funciona bajo los estatutos del judaísmo, sigue conservando algunas cosas, tradiciones, costumbres de quien él era. O sea que Pedro está transicionándose en este momento de ser, ¿verdad?, un judío aferrado a lo que debe ser un cristiano de la gracia, ¿verdad?, que vive ya no bajo la ley de Moisés, sino bajo el evangelio de la libertad de Jesucristo. Y una de las luchas profundas que Dios tiene con Pedro es precisamente que Pedro sigue aferrado a estos principios, ¿verdad?, alimentarios, que es uno entre muchos, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento está lleno de mandamientos y de observancias, y eso es muy riguroso para aquellos que vienen, o ¿verdad?, que pertenecen al judaísmo y están entonces transicionándose. Pedro es las dos naturalezas a la misma vez. Y Cornelio es también las dos naturalezas a la misma vez. Lo único que Cornelio pertenece al mundo romano y se está acercando al mundo de la fe, ¿verdad?, cristiana, y Pedro viene del mundo judío y se está transicionando, ¿verdad?, a lo que es la fe cristiana también. Así que los dos están entrando simultáneamente en terrenos desconocidos. Y lo precioso de todo esto es cómo Dios, por ejemplo, si usted va un día, en el caso de que esto vuelva de nuevo a ser la normativa, de ir a visitar a un enfermo a un hospital, ahora mismo no se puede, pero en los días cuando podíamos ir, el que va a orar por el enfermo no puede pensar, o la que va a orar por la enferma, no puede pensar que Dios va a obrar solamente en quien está en la cama postrado. También quien va allí a llevar el mensaje, a orar, también es tocado, también es transformado de alguna manera, porque esta espada, ¿verdad?, como bien dice la escritura, es espada de dos filos, corta hacia allá, pero corta también en la dirección de quien habla. Esta palabra que tiene Pedro en la boca del evangelio está cortando a Cornelio, pero lo está cortando a él también. Amén. Así que ya en esa escena donde está, que está preparado, Cornelio había llamado a su familia y a sus amigos íntimos, porque también más adelante nos habla de que era consciente de la promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cornelio le dice a Pedro que están entonces atentos para oír todo lo que Dios le ha mandado. El mensaje de Pedro empieza con un reconocimiento del mensaje y la afirmación de la visión que tuvo en Jope. Comprendo que para Dios no existen favoritismo, que toda persona, sea de la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta rectamente, goza de su estima. Así que predica el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, que es lo que le falta a Cornelio y a todos los que están escuchando ahí. Pues no hay la menor duda que Cornelio ya los había preparado, había hablado con su familia, había hablado con sus amigos íntimos y los había invitado a su casa. Así que esa predicación y junto también ahí estaban unos hermanos judíos, hermanos cristianos del judaísmo que habían acompañado a Pedro.
En esa predicación pues habla de la historia, aquí es un poco distinto a lo que predicaba, que lo que predicó mientras en la situación de la muerte de Esteban. Pues aquí hay una serie de cosas que no se hablan, sino que va directamente, porque le está hablando a personas que no tienen la cuestión de los arraigos del templo y de la ley, sino que van directamente ¿cómo se llama? A la acción redentora de Jesucristo en la vida del ser humano, y que todo aquel que crea y pues será salvo. Y resulta algo también que mientras está predicando son bautizados por el Espíritu Santo. O sea, una experiencia similar a la que ocurre en Pentecostés, y la razón dice que los oían hablar en otros lenguajes, expresando sobre las grandezas de Dios. Eso provocó lo siguiente, hacerse la pregunta, un aprendizaje para Pedro: ¿cómo podemos nosotros, dice, negarles el bautismo, o sea, entrar a la comunidad cristiana, si ya el Espíritu Santo los ha bautizado? Ya recibieron el don del Espíritu Santo. Recuerden que en el tiempo de Pentecostés dijo, arrepiéntense, ¿verdad? Bautícense, ¿verdad? Recibirá el Señor Jesús, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Más o menos ese es el orden. Aquí pasa de otra manera. Aquí primero el Espíritu Santo las personas reciben el Espíritu Santo, y luego el planteamiento es sobre la comunidad. Pero si estos han recibido el don del Espíritu, ¿cómo se le va a negar el bautismo? Es que Dios no está limitado a unos procesos humanos. Dios hace como Él quiere, pero al final el resultado es lo que hablamos en Gálatas 3, es honrar la fe en Jesucristo. Y algo interesante para mí es una frase que utiliza Pedro, y es que dice que Dios se manifestó, que el Señor se manifestó, aquellos que de antemano había designado, y que habían comido y bebido después, ya cuando Él estaba resucitado. Nosotros tenemos la misma experiencia en la Eucaristía, en la Santa Cena. Nosotros estamos participando en ese momento de comer y beber con Jesús, con el resucitado. Hoy tenemos esa experiencia, según estaba viendo el anuncio. Así que esa experiencia de comer y beber con el resucitado es fundamental. Y eso para mí es una de las enseñanzas que tuve en esta lección, de que nosotros somos partícipes también de esa experiencia, de participar de la resurrección del Señor, de que Él está vivo, que Él está con nosotros. Así que no se puede negar lo que Dios otorgó. El hombre no se puede oponer a ello. Así que ahí también hubo el tema de algo extraordinario, porque habían estas personas que eran con principios judaicos. ¿Cómo era posible que en los no judíos también se estaba derramando el Espíritu Santo? Y Dios es extraordinario. Del Espíritu Santo, a los que nos escuchan, se revela. Él es el que hace la obra, no son las palabras de nadie. Y me resulta interesante lo que dice el pastor. Cuando uno está participando en un proceso o le está hablando a alguien del Evangelio, o está orando, muchas veces la obra no está solamente en ese objeto de a quien estamos hablando, la obra está alrededor. Y en el caso mío pasó así. Hay gente que iba a testificar a alguien, y yo oía a quien estaba beneficiando, y yo ni estaba en el grupo, pero estaba oyendo.
El testimonio es fundamental, pero lo más importante es que Dios es el que está haciendo la obra. Bueno, yo voy a dejarlo aquí por la cuestión del tiempo, porque ya se nos ha ido el tiempo, cosa que no esperaba. Yo creía que iba a ser bien corto, pero pues yo dejo aquí recalcando nuevamente de que pues, no es por la ley, no es por las obras, es por la fe en Jesucristo, en quien honra, y el que obra de manera correcta, Dios se agrada de ello. Amén. Muchas bendiciones, hermano Richard, para que nos despidamos. Sí, mis hermanos y mis hermanas, recuerden que la lección de hoy es una lección para aquellos que aún no han escuchado o no han o están distantes de la iglesia, ¿verdad? Lo suficiente como para entrar, participar, pero no desean un compromiso completo y están todavía tibios. Es un llamado para ellos para que imiten a Cornelio, para que den ese paso firme y digan, ya Dios me ha venido hablando durante mucho tiempo y hoy reconozco que es Dios quien me ha llamado. Y por el otro lado, para los Pedros y Petras del Evangelio, el Señor nos invita también a dejar atrás nuestra rigurosidad, nuestro Evangelio almidonado, y podamos nosotros entender que el Evangelio es mucho más elástico de lo que nosotros pensamos. Hay un verso que hoy leímos y que debemos mantener presente, el verso 34. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Para Dios no hay favoritismos. Abracemos esa manera de vivir la fe. Abracemos ese estado de gracia que nos alcanzó a nosotros como estábamos en nuestro pecado, en nuestro distanciamiento del Señor. Y asimismo, como nos alcanzó a nosotros esa gracia, alcanzará a otros y a otras. Así que somos instrumentos del Señor para que el Señor bendiga otras vidas. Seamos ese instrumento y que el Señor siga bendiciéndonos a lo largo del camino. Recuerde que hoy a las 11 de la mañana tendremos nuestro culto de adoración desde la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, aquí a través de la página de la Iglesia Presbiteriana. Y también estaremos celebrando la Santa Cena. Ya hablamos un poquito acerca del sacramento del bautismo. Ahora vamos a hablar de otro sacramento. Y si usted quiere participar de la Santa Cena online, debe tener un pedacito de pan y un vasito con jugo de uva o vino, lo que tenga a la disposición, ¿verdad? O galletas, para que pueda comulgar desde su hogar junto a nosotros. Vamos a oficiar desde allí. Y si usted quiere participar de esta experiencia, pues únase también a nuestro culto de adoración. Gracias, Freddy, por esta experiencia. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que la paz de Jesucristo sea con ustedes, les fortalezca, les sostenga. Y recuerden que el próximo domingo estamos aquí nuevamente a las 8 de la mañana con nuestro tiempo de reflexión bíblica para que usted y yo podamos seguir creciendo. Porque acuérdese que nosotros no venimos solamente a enseñarle a usted la palabra, nosotros venimos a aprender también. Y del mismo modo que Pedro fue tocado por la palabra, nosotros también estamos siendo transformados a la par con ustedes. Un abrazo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones. Amén. Amén. Bendiciones.